Aleluya. Amados, hoy vamos a hablar sobre herederos. Herederos. A veces no tenemos un concepto claro sobre herederos. ¿Sabes? Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor, tu único y suficiente Salvador, si tú has decidido caminar por su camino, perseverar día a día, déjame decirte algo, entonces tú eres un heredero de Dios. Y la palabra de Dios, vamos a ir poniendo fundamento. Vamos a ver primero el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Vamos a poner el fundamento con el cual vamos a estar hablando. Quiero que estés atento porque este mensaje debe impactar tu corazón de una forma gloriosa. Dice así la palabra de Dios, dice, vino al mismo mundo que Él había creado. Se refiere a Jesús, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero, dice el versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es lo que te estaba diciendo. Cuando nosotros aceptamos y recibimos, lo que dice en la NTV es, creyeron y recibieron. Si tú has creído y has recibido a Jesús como tu Señor, tu único y tu suficiente Salvador, entonces ya te dio un derecho. Cuando hablamos de un derecho, es un asunto legal. Es un asunto espiritual, pero es legal. ¿Sabes? Tu constitución o tu identidad dentro del mundo sobrenatural ha cambiado. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y espero que donde estés tú puedas decir conmigo, yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es que se da eso? ¿Cómo sucede? A lo mejor dirás, como decían, la gente decía de Jesús, ¿acaso no es Él el hijo de José y de María? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es? Y citaban a su familia. Y yo sé que a lo mejor tú pensarás, pues yo soy hijo de tal persona y tal persona, pero sabes, algo cambió. Algo cambió. Y dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, y ustedes, ¿sí? Si tienes ahí a tu familia, tienes algún acompañante que Cristo es su Señor, dile, te hablan. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos adoptó. A muchos no les gusta esta palabra, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo bonito de ser adoptados? Que fue papá quien nos escogió, ¿sí? Con los hijos naturales, pues ese salió, pero el adoptado fue escogido. Tú fuiste escogido por Dios. Y ahora le podemos tener tal confianza. Abba Padre significa papito. ¿Qué puedes decirle? Papito. Pero ve lo que dice el verso 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Sí? La palabra muerte, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, se refiere a separación. Pero lo que dice el verso 16 es que ahora su espíritu y nuestro espíritu se han unido. Se acabó la separación. Se acabó la muerte. Aleluya. Se acabó la muerte. Su espíritu y nuestro espíritu humano. Voy a poner así la ilustración o el ejemplo. El espíritu de Soriel y el Espíritu Santo se unen. Se unen. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nos adoptaron. Su Espíritu Santo con nuestro espíritu se une. Y verso 17. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos.
Wow, wow, ya somos parte de la familia y somos herederos. Somos parte de la familia. Ahora tenemos una herencia. Hay una herencia para ti. Somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. Fíjate, porque Cristo es el unigénito. Es nuestro hermano mayor, porque ahora somos de la misma familia y tenemos el mismo Padre. Es nuestro hermano mayor. Entonces somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Ya heredamos la gloria de Dios. Aleluya. Pero si vamos a participar, dice, si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Yo sé que a lo mejor aquí no te gusta. Pero ¿verdad que en esta tierra también nos tocan temporadas de sufrir? Sí. Si te han vendido un evangelio donde todo es felicidad, no se sufre, te mintieron. Somos herederos, herederos de su gloria. Pero si vamos a participar de esa gloria, también vamos a participar del sufrimiento. Vamos a pasar por cosas muy buenas y también por situaciones difíciles. Eso dice la Biblia. Qué bendición es ser un heredero. Qué bendición. Pero sabes, de esto hablaba yo con los varones, con los hombres el día de ayer, como muchos, ¿sí?, desperdician su herencia. Somos herederos de la gloria. Herederos de la gloria de Dios. La gloria de Dios reposa sobre nosotros. Somos herederos. Y mira, qué bendición es ser un heredero, porque lo que tiene nuestro Padre, tenemos acceso a eso. Y quiero hoy contarte una historia. Todo el mensaje va a estar basado en una historia de un heredero. Pero quiero comenzar con el Padre. Porque un día Dios habló a un hombre llamado Abraham. Y lo escogió para darle una bendición. Un día Dios vio a Abraham y lo vio con gracia. Yo no sé qué tenía Abraham. No sé por qué lo escogió Dios. No sé de verdad por qué Dios decidió poner tanto en un hombre que vivía en una nación donde tenían muchos dioses. Su familia era idólatra. Sin en cambio Dios le habló a este hombre y lo que yo encuentro ahí es la gracia. Así como nos habló a nosotros, tal vez de familias idólatras, de pecado. La mayoría venimos de trasfondos tremendos. Pero así Dios nos escogió. Dios te escogió a ti, Dios escogió a Abraham y le dio una palabra hermosa. Génesis 12, versículo 1, dice que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Qué interesante. Aquí comienza una historia fabulosa. En esta historia, lo primero que hace Dios es decirle: corta con tu herencia. ¿Sabes por qué el Señor quiere que dejemos de pecar? ¿Sabes por qué el Señor quiere que dejemos nuestra antigua forma de vida? Porque quiere que cortes la herencia que tenías con tu padre espiritual anterior. ¿Quién era ese padre espiritual? El diablo. El diablo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Y el Señor quiere: corta lo que dices, deja tu herencia anterior. Deja todas esas maldiciones, deja todo eso malo que te está pasando, deja la tristeza, deja todo eso. Deja tu familia anterior, tu pecado. Deja tu padre espiritual, porque Jesús le dijo a unos religiosos: las obras de su padre el diablo quieren hacer. ¿Sí? Qué tremendo es. Y por eso es que Él ahora nos dice: tienen que ser santos, apartados para Dios. Apartados para Dios. Dice: deja. Y le dijo a Abraham: deja. Verso 2. Haré de ti. Aquí comienza la cosa. Porque le dice: deja tu padre anterior. Corta con tu herencia. Y entonces dice: ve lo que te voy a heredar. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros.
Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea, Dios está diciéndole a este hombre, mira, corta con tu pasado, y eso nos lo dijo a ti y a mí, corta con lo malo, corta con el pecado, rompe tu relación de paternidad con el diablo, y entonces te haré mi heredero. ¿Y qué fue lo que le prometió? Familia. Recuerda que Abraham no podía tener hijos, su esposa era estéril. Le prometió familia, le prometió fama, esto implica prosperidad, le prometió seguridad y le dijo, serás de bendición, serás una bendición para mucha gente. Dios le dijo, serás, ahora pongo en ti toda mi herencia, pongo mi herencia. Y sabemos que Abraham le creyó, Abraham fue y dejó su herencia pasada, y comenzó a vivir de una forma diferente, y Abraham fue bendecido. Pero después Abraham tuvo a su heredero, un hombre llamado Isaac, su heredero. Qué importante es que el heredero aprenda de su padre. Esa es nuestra misión como herederos, porque nos ha heredado su gloria. Nos ha heredado su gloria. Entonces, ¿qué queda? Tengo que tomar la enseñanza de mi padre. Porque un día tendré que vivir, ¿sí?, solo con su herencia. Esa es la herencia. Mi padre ya no va a estar, tal vez pensó Isaac. ¿Sí? ¿Y qué tenía? ¿Qué era lo más valioso que tenía Abraham? No eran las cosas, era la bendición de Dios. Qué importante es que como padres enseñemos a nuestros hijos que un día esa herencia que Dios nos dio, esa palabra que Dios nos dio, la van a vivir ellos. La van a vivir. Y sabes, nació Isaac. Pero este Isaac, a mí me gusta su vida porque Isaac realmente no tuvo muchos problemas. Porque era el heredero. Era el heredero. Isaac solo hizo algo muy bien. Aprendió de su papá. Aprendió de su papá. Y hay una gran enseñanza y que nos gusta a los cristianos respecto a Isaac. No tanto el sacrificio, sino lo que enseñó. Génesis 22, versículo 14. Dice así, dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Muchos cristianos decimos Yahvé Jireh, Jehová Jireh, o Jireh, Dios proveerá, lo decimos, ¿verdad? Nos gusta esta parte. Dice, hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Nos gusta esa enseñanza. Dios proveerá. Pero esto que está diciendo Abraham es algo que le enseñó a su hijo. Él se lo tuvo que enseñar, pero de una forma un poquito ruda. Es más, mira, Isaac, solo la Biblia nos registra una vez que le hizo una pregunta a su papá. ¿Sí? Y esa pregunta era de vida o muerte. Porque dice que cuando van subiendo al monte Moriah, y van los dos, Abraham e Isaac, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, dice Génesis 22, versículo 7, dice que Isaac se da la vuelta y le dice, Padre. Y Abraham dijo, sí, hijo mío, tenemos fuego y tenemos leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Sí? Ahí Isaac estaba sintiendo algo raro, dijo, a ver, si vamos a ofrecer un sacrificio, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para esa ofrenda? Y entonces Abraham le contestó, ¿sí? Abraham le contestó, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Dios proveerá un cordero, Dios proveerá. Esa fue la gran enseñanza que Abraham le dio. Después ya sabemos todo, pero no vamos a entrar en el punto de donde casi lo sacrifica, ¿verdad? Realmente sí lo sacrificó, pero no lo mató. ¿Sí? Pero la enseñanza fue, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Por qué Abraham se atrevía a decir, Dios proveerá?
Dios proveerá. Y no se refiere solo a finanzas. Y esta enseñanza tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Si somos herederos, entonces Dios proveerá. Te pregunto, ¿tú eres heredero? Si tú eres heredero, Dios te va a proveer. Si tú eres heredero, Dios te va a proveer una familia. Si eres heredero, Dios te va a proveer finanzas. Si eres heredero, Dios te va a proveer seguridad. Si eres heredero, tú vas a ser bendecido y bendición para los demás. Esa es la palabra de herencia. Esa es la palabra. ¿Sabes? Hay algo típico en la vida de Isaac. ¿Sí? ¿Cuál era el privilegio que tenía Isaac? Ser el heredero. Eso era todo. O sea, todo el asunto había sido Dios con Abraham. E Isaac sabía su identidad. Si lo entrevistaran y le preguntaran, ¿usted quién es? Diría, yo soy el heredero. Yo soy el heredero. Abraham es el de la gran historia, el padre de la fe. ¿E Isaac quién es? El heredero. Solo el heredero. Porque si nos vamos a la genealogía y luego viene Jacob el engañador. ¿Pero quién es Isaac? El heredero. Qué padre, ¿verdad? Qué bendición. Porque este heredero tenía el privilegio de tener la bendición de su padre. Simplemente recibir lo que su padre le daba. Qué bendición. Si tú y yo somos herederos de Dios y somos herederos de la gloria, el privilegio que tenemos es recibir esa gloria. Recibir eso que Dios nos da porque somos sus herederos. Aún en medio del sufrimiento, somos sus herederos. Aún en medio de situaciones difíciles, somos sus herederos. No pierdas esa identidad, nunca. El día que una persona pierde su identidad, todo se acabó. Todo se acabó. ¿Sí? Fíjate cómo vivió Isaac. Como él era el heredero, él estaba tranquilo, porque su padre le había enseñado, Dios proveerá. Dios proveerá. Y sabes, este hombre, porque déjame decirte que Isaac se casó ya grande, ¿eh? Ya grande, échale por ahí un vistazo, pero el tremendo Isaac ya andaba sobre el 4º piso. ¿Sí? Así es que ánimo, ánimo. Este Isaac ni siquiera se preocupó por eso, sino que su papá, Abraham, ya sabía que la necesidad que tenía su hijo. Y entonces es Abraham quien habla con su criado, Eliezer, y le hace hacer un pacto y le dice, jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. ¿Sí? Estoy leyendo Génesis 24:3. Está haciendo un pacto con él. Pero le dice entonces, comienza a decirle, mira, ¿qué te parece si vas a mi tierra natal? O sea, no dejes que mi hijo se case con las mujeres de esta tierra. Ve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. ¿Y qué hacía mientras Isaac? Tranquilo. Era el heredero. Era el heredero. El Padre, tu Padre Celestial, sabe de las cosas que tienes necesidad. Él sabe que en tu corazón quisieras casarte. Él lo sabe. Él lo sabe, pero muchos andan ahí, busque y no encuentran el adecuado porque no es el de Dios. ¿Sí? Este estaba sin preocuparse, y no estoy diciendo que te encierres en un monasterio, no, ahorita vas a ver que él salía. Dice, Abraham está haciendo un pacto y entonces le dijo, ve allá, ve con mis parientes. Y el siervo Eliezer preguntó, pero ¿qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Sí? Y entonces dice, ¿debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre tus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó, procura no llevar nunca a mi hijo ahí, pues el Señor del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres ahí una esposa para mi hijo.
Fíjate la fe del padre. Dijo, Dios prometió. Dios prometió. Es tiempo de que recuerden las promesas de Dios. Porque luego pasa el tiempo y, ay, Dios ya se olvidó de mí. No, no, no. Y luego inventamos cosas de que es que no era para mí. No, 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 no es así. No es así. Los sueños no se sepultan. No se sepultan. Abraham, mira, Eliezer ponía excusas y era Abraham quien le decía, no, porque Dios prometió. Dios prometió. Vas a ir. A mi hijo no lo vas a llevar, no lo vas a conectar con la herencia de la casa donde mi padre me sacó. No lo regreses allá, porque Dios prometió, va a haber mujer para él. Va a haber mujer para él. ¿Y qué hacía el heredero? Ni siquiera sabía que su padre estaba haciendo todo para bendecirlo. Ni siquiera sabía. Pero dice la Biblia en el verso 62, mientras tanto Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de ver la Jai Roy, y una tarde, fíjate qué vida tan dura, una tarde mientras caminaba por los campos y meditaba. ¿Qué hacía? Meditaba. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer, meditar la palabra de Dios. Él caminaba por los campos. ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino en paz. Meditaba y dice que de repente levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca, ya le traían la mujer. La mujer venía en los camellos, dice, cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. Esto es muy especial. Porque bajo la cultura de aquel tiempo, esto que hizo ella, bajarse del camello significa respeto. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes que Eliezer es tipo y figura del Espíritu Santo que va y prepara a la novia? Sí, si tú confías en Dios, Dios te va a proveer un esposo, una esposa que te respete. Si no te respeta, no es de Dios. Y no digas, ay, es que yo lo voy a cambiar. No, eso no es así, no funciona así. Esta mujer bajó enseguida del camello. En ese tiempo significaba respeto. Y entonces le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Ya lo había visto. Y entonces le dijo este hombre, es mi amo. Y entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo. Bajo la tradición antigua, ¿sabes qué significaba que se pusiera el velo? Era que tomaba su posición de novia. ¡Wow! Respeto, y le dice, me quiero casar contigo. ¡Wow! Por eso el otro cayó flechado. Cuando el otro viene caminando, dice, se bajó, tiene respeto por mí. ¡Oh! Se puso el velo, es mi novia. ¡Qué bendición! Porque una verdadera novia o un novio no se descubre hasta que se case. El que tenga oídos para oír, oiga. Ella se tapó, no se desvistió. Respeto y posición de novia. Y entonces el siervo se acercó a Isaac, el heredero. ¿Cómo sufre este heredero? Y entonces le contó todo lo que había hecho. Le contó todo. Y luego, dice el verso 67, luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa, y él la amó profundamente. ¡Wow! Ahora quiero decirles algo aquí, a los jóvenes solteros que me están viendo. A ver, Isaac no fue de conquista, no se anduvo promoviendo ni vendiendo. A Isaac se la trajeron. Ahora, cuando Isaac se acercó, venía tapada. El regalo venía cerrado. Porque al día de hoy se ponen muy exigentes y no me gusta. ¿Sí? Y dices, hey, vete al espejo, está como para ti. ¿Sí?
Feo con feo nacen niños bonitos. Sí. Pero resulta que ahora son muy exigentes. No, no me gusta. No, no me gusta. Y pasa uno y pasa el otro y dice el Espíritu Santo, anda, ya te lo presenté. Isaac, como fiel heredero, dijo, lo que tú digas, papá. Lo que tú digas. Tú me la trajiste, esa es mía. Y dice que él la amó profundamente. Y ella fue para él un consuelo especial. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. ¡Qué bendición! Pero no la conoció antes. Porque su padre le había enseñado, Dios proveerá. El que tiene identidad de heredero y conoce su identidad, sabe que la bendición no añade tristeza. Sabe que todo va a ir bien. Ahora, ¿recuerdas a su heredero de Isaac, Jacob? Ese sí andaba con que me gusta esta es la bonita, esta es la que me gusta, y la que le dio más hijos fue la otra. Sí, es más, algo bien curioso, sabes que en el sepulcro de los patriarcas hay 6 tumbas, y la tumba de la mujer de Jacob, la que está ahí, es Lea. Curioso detalle, ¿verdad? Curioso detalle. Sabes, amado, Dios proveerá. Porque Dios le había dicho a Abraham, le dio su bendición. Y la enseñanza es, Dios proveerá. Dios te provee una familia. Dios te provee una familia. Y así debes de confiar. Dios va a proveer la bendición de tus hijos. Dios va a proveer la santidad de tus hijos. Dios va a proveer. No te espantes y digas, es que no puedo. ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué se revela? Hey, Dios proveerá. Yo sé que solo aplicamos Dios proveerá para el dinero, pero no es así. Pero vamos con ese tema. El heredero. ¿Cómo sufre el heredero? El heredero, como recibió la misma palabra de su padre, entonces también recibiría fama. Fama, que significa prosperidad económica y seguridad. ¿Sí? La fama le vino. Dice la palabra de Dios, Génesis 26, versículo 1, que un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes, en tiempos de Abraham. ¿Sí? Vimos que somos herederos de la gloria, ¿sí? Y por esa gloria tenemos también que sufrir para identificarnos con Cristo. ¿Sí? En el tiempo, Abraham pasó por un tiempo donde hubo hambre. No dice que Abraham tuvo hambre, porque Dios le proveía, pero sí alrededor en la tierra hubo hambre. ¿Sí? Hay mucha necesidad, pero si tú eres un hijo de Dios, confía, Dios proveerá. Dios te bendice. Y entonces vino esta hambre sobre la tierra y dice que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Y entonces en ese lugar había hambre en la tierra, y ve lo que hace Isaac. Cuando habla que hay hambre en la tierra, cuando hablamos de zonas desérticas, lo que significa es que no está lloviendo. No hay lluvia. Pero este hombre, sabiéndose heredero, porque la gente que no tiene fe diría, no, pues tengo que calcular, ahorita no es tiempo de siembra, porque no, se va a echar a perder todo. No, dice versículo 12, que cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Por qué qué? Porque el Señor lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque era el heredero. ¿Por qué Dios te bendice a ti? Porque eres el heredero. ¿Por qué Dios me bendice a mí? Porque soy el heredero. ¿Por qué Dios bendice a mi esposa y a mis hijos? Porque son los herederos. ¿Por qué? Sin en cambio, cuando nos falta fe, ay, es que Dios está enojado conmigo. Pero eres el heredero. Esa es tu posición, tu herencia. No menosprecies tu herencia con malas actitudes. Es tu herencia. Y dice, fíjate lo que dice el verso 13, cuando hubo hambre en la tierra, lo que sucede con un heredero. Ponme el 13. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando en tiempo de hambre. En tiempo de hambre eso sucede, se hizo muy rico. ¿Sabes por qué? Porque era el heredero. Qué importante es que hoy
Ahí donde estás, levanta tu mano derecha, mano de pacto y digas, Dios, yo soy tu heredero. Pero siembra esa identidad aquí en mi corazón. Porque a veces me cuesta trabajo creer que yo recibiré bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Siembra esa identidad acá, papá, en mi corazón. En mi corazón soy el heredero. Este hombre cuando hubo hambre en la tierra se hizo muy rico. Dice verso 14, vamos a ver, hacerle una auditoría rápido a este hombre. Enriquecimiento muy rápido. Dice, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos, ojo, comenzaron a tenerle envidia. Ahí está el problema de prosperar. Que empiezan a hablar, empiezan a decir. ¿Él qué hizo? ¿Qué hacía el heredero? Chambear, trabajar, porque él sembró. Él sembró y Dios lo proveyó. ¿Por qué? Porque su padre le había dicho, Dios proveerá. Yo te pregunto, papá, ¿qué le has enseñado a tu hijo? ¿Qué le has enseñado? Abraham le dijo, Dios proveerá, hijo. Y mira, él confiando, y entonces los filisteos ya estaban enojados. Y dice el verso 15, así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Ahora ve el heredero. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. O sea, hasta los pozos no eran de él. Los pozos eran de su papá. ¿Por qué? Porque es el heredero. Es el heredero. ¿De dónde vino esa bendición para que esos campos tuvieran agua? De los pozos de su papá. ¿Y de dónde viene el agua para proveerte a ti y multiplicarte a ti? De los pozos de nuestro papá. Los pozos. ¿Y los filisteos qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cierran pozos? ¿Cierran pozos los filisteos, tipo y figura del diablo, que no quiere que prosperes? No quiere y entonces viene y tapa los pozos. Fíjate lo que pasó. Dice que por último Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Le dijo, vete a otro lugar, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Le tuvieron miedo. Entonces Isaac se mudó. Pero sabes, a donde se mudó, Isaac también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado. O sea, ¿hay algo nuevo que hiciera Isaac? No. No, ¿sabes qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Lo que ya está escrito. No andes inventando cosas. Las nuevas revelaciones. Lo que está escrito. En el tiempo de Isaac no había Biblia, era la enseñanza que le había transmitido su papá. Él no fue y abrió un pozo nuevo. Los pozos de su padre. ¿Por qué? Porque era el heredero. El único que puede abrir los pozos es el hijo. ¿Sí? ¿Sabes cuántos pozos ha hecho Dios? Dios ha hecho todo. Dios puso la riqueza en esta tierra. Solo disponte a trabajar en lo que Dios te dice y entonces vendrá esa bendición. Él reabrió. Esos pozos ya estaban cerrados. Y él llegó y comenzó a cavar. Y dice también reabrió los pozos de su padre, que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham le había dado. Yo me pregunto, ¿por qué los filisteos no le dieron uso a esos pozos? ¿Te das cuenta que los filisteos solo eran de esos molones? ¿Conoces a alguno de esos? Que nomás te está muele y muele y muele y muele. Creo que fue el mensaje pasado o en espirituales pero normales, donde hablé la ilustración de Joel Austin que habla del bagre, ¿verdad? Y qué bendición son los bagres que muelen y muelen y muelen y muelen. ¿Y qué crees? Te hacen más fuerte. Los filisteos no les interesaban los pozos, les interesaba molestar al heredero. Y hay cada filisteo que te está muele y muele y muele. Velos como bendición. Y entonces
Isaac ni siquiera el nombre nuevo les puso a los pozos porque era el heredero. No se tomó el tiempo de ponerles un nuevo nombre. El mismo. Dijo, abrimos los pozos de mi papá y se van a llamar igual. Igual, eso hace un heredero, porque bajo el contexto de herencia en el Antiguo Testamento, es que la herencia, el heredero no pasa a ser el dueño. El dueño sigue siendo el que se murió. El heredero es el mayordomo, va a administrar todo eso para honrar la memoria del dueño. ¿Sí? Por eso no cambió los nombres. Y los pozos seguían ahí. Les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado, y dice que entonces los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después vinieron los pastores de Gerar y llegaron y reclamaron el manantial y dijeron, esta agua es nuestra. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac llamó el segundo pozo Sitna, que significa hostilidad. Fíjate, vaya pozos. Pero te das cuenta que estos eran pozos nuevos. Ya había pasado el tiempo, él era el heredero y dijo, los trabajadores fueron los que dijeron, vamos a acabar aquí. Y se encontraron disputa, encontraron hostilidad. Pero un heredero que se sabe bendecido, no dice, no, pues ya no pegó. ¿Sabes? Si Dios te dio el don, voy a poner el ejemplo así. Si sabes hacer tacos y eres buenazo haciendo tacos, y a lo mejor fuiste y abriste la taquería en la esquina o en la cochera de tu casa y no pegó. Esto se dice mucho en México. No, es que me tuvieron envidia y pusieron otra taquería allá enfrente. Ah, disputa. Ah, pues llévate la taquería a otro lado. ¿Y qué crees? Vas a otro lado y también te van a echar bronca. Hostilidad. Pero no baja los brazos. ¿Por qué? Porque soy el heredero. Y dice que el verso 22, que Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Abre otra taquería. Inténtalo otra vez. No, es que ya fallé. Inténtalo otra vez. Hazlo de nuevo. Si Dios te dio un don, hazlo de nuevo. Si ya intentaste vendiendo algo y tú sabes que las ventas es lo tuyo, pero vinieron y hubo disputa y hubo envidias, hazlo otra vez. Y dice, y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. ¿Qué no era ya próspero? Sí. Pero él sabía que como heredero tenía que entregar muy buenas cuentas al dueño, Abraham. Muy buenas cuentas. La historia de Isaac es tremenda. Y dice verso 23, de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Ve el mensaje de Dios. Dios vio todo eso. Hubo hambre y prosperó. Dios vio los problemas con los pozos. Los filisteos los taparon. Él los quería abrir. Luego fueron y él vio las disputas y él vio las envidias. Él vio todo eso. Y entonces en Beerseba está con Dios. El Señor se le apareció de noche, la noche de su llegada, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Parece muy padre, ¿verdad? El mensaje, dices, wow, Dios está conmigo, Dios me está hablando, pero le deja claro, tú eres el heredero. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Porque a veces nos volvemos locos porque, ay, ¿qué crees? Dios me está bendiciendo y, ay, mira, ya tengo dinero y ya esto y ya aquello, y nos olvidamos de Dios. No. Si prosperas,
Si te haces famoso, ¿qué crees? Es a causa de tu padre. Tú solo eres el heredero. El heredero. Y dice el verso 25 que luego Isaac construyó ahí un altar y adoró al Señor. Adoró al Señor. ¿Sabes? Qué hermosa es la vida de un heredero. Hay un momento en que la seguridad de Isaac estaba en peligro en este mismo capítulo, pero en el versículo 11 dice que entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Fíjate, tenía seguridad, tenía fama, tenía familia, y todo era por la enseñanza que le dio su padre. Dios proveerá. Dios proveerá. Nosotros lo hemos encasillado en que, ay, me faltan 100 pesos para pagar el abono. Ay, Dios proveerá, pero siempre lo decimos cuando la cosa está difícil. En lugar de caminar confiados en esta tierra y tranquilos como herederos, como Isaac que caminaba por los campos y meditaba. ¿Por qué no caminas tranquilamente y meditas la palabra de Dios? ¿Por qué no escuchas lo que es tu herencia? Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y los testamentos necesitan ser leídos y escuchados por los herederos. Sí, es así. Fíjate, cuando llega al final de sus días, Génesis 35, 28. Hace poco prediqué de Jacob. Y Jacob, cuando habla con Faraón, dijo que sus días fueron malos. ¿Por qué? Porque no cuidó su bendición, ¿verdad? Fue tramposón, ¿no? Él anduvo haciendo las cosas mal, pero ve cómo fue su padre, el heredero directo de Abraham. Génesis 35, 28. Dice, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú, Jacob y sus hijos. Lleno de días. Pareciera que con que diga viejo, ya no tendría que decir lleno de días. Pero lleno de días es una expresión de que le fue bien. Le fue bien. Un hombre que le fue bien. Y podrás pensar, pero sus hijos, sí. Pero ¿sabes qué? Sus hijos no supieron lo que era esta gran herencia. No vivieron confiados, peleaban. ¿Sabes? Muchos cristianos están queriendo arrebatar y dándole órdenes a Dios. Y Dios, tú bendíceme o me voy de la iglesia. Puro Jacob. ¿Cómo andaba Isaac? Caminando y meditando. Él era el heredero. ¿Sabes? Este hombre ni siquiera el lugar de su sepultura pagó. Lo pagó su papá. O sea, ni eso, ya estaba arreglado hasta su funeral. Estaba todo arreglado. Al igual que Isaac, nosotros hemos nacido en un lugar acomodado, hemos nacido del Espíritu, hemos nacido y ahora somos hijos de Dios, somos herederos. Levanta tu mano ahí donde estás y di, soy heredero. Soy heredero, eso tiene que ser revelado. Soy heredero y no que estemos forzando las bendiciones y ay, si traiciono a tal persona, pero me voy a ganar tanto dinero, por favor. Eso es hacerle al Jacob. No lo hagas. Tienes una herencia. Pero muchos como Jacob, como Esaú, que era el heredero que seguía, pero un día tuvo hambre y le dio prioridad a su hambre y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Muchos cambian su primogenitura, muchos cambian su herencia,
por disfrutar, por un poco de dinero. Perdón, pero si cambias tu herencia por un poco de dinero es prostitución. Y un heredero no se prostituye. Un heredero donde lo planta Dios. Un heredero acepta la pareja que Dios le da. Un heredero acepta la familia que Dios le da. Un heredero no traiciona. Un heredero está con Dios. Un heredero tiene seguridad. Un heredero tiene fama. Un heredero hace pozos. Un heredero se esfuerza. Un heredero tiene lo que su padre le dio. Así es. Y tenemos un Padre poderoso. Un Padre que bendice. Un Padre que ama. Y un Padre que te ha dicho que tú eres su hijo y que tú eres su heredero. Ponme por favor, Baruch, Romanos 8, versículo 15. Dice que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el espíritu de Dios el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos papito. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Lo más valioso, la gloria de Dios. Somos herederos y está en nosotros. Está en nosotros. Por eso también el libro de Romanos dice que los esclavos abandonan la casa, pero los hijos permanecen en casa. Un heredero no busca. Un heredero no va a la casa del diablo. Abraham le dijo a su criado, no lleves a mi hijo allá. No lo regreses de donde corté. No lo regreses. No le quites eso. Para un hijo de Dios es, no vuelvas al pecado. No vuelvas allá. No cambies tus derechos de heredero por un plato de lentejas. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero orar por los herederos que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, que no tengan miedo. Como le dijiste tú a Isaac, no tengas miedo. No tengas miedo. Tú hablaste a Isaac. No tengas miedo. Yo soy el Dios, yo soy tu Padre. No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y lo haré porque soy tu Padre. Es Dios quien te habla esto esta noche. No tengas miedo. Tú eres su heredero. Camina como tal. Camina y medita en su palabra. Dos cosas importantes. Si tú meditas la palabra, caminarás por los campos del Señor. Y Él te bendecirá. Te dará familia. Te multiplicará. Él te proveerá en todas las áreas de tu vida. Te bendigo, amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, revele esta palabra a tu corazón y vivas como heredero, aceptando siempre su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.